Muy bien, pues voy a tratar de ser claro, conciso. Yo les voy a hablar de, como dice aquí, del impacto que tiene la nutrición en la salud e inclusive en la genética. Y déjenme decirles, en realidad no tiene nada de nuevo porque desde siempre hemos sabido, y así lo decía Hipócrates en algunos de sus principios, decía, deja que tu medicina sea tu alimento y que tu alimento sea tu medicina. Entonces en realidad, bueno, no, es algo que siempre nos han enseñado, pero como que nunca lo hemos puesto en práctica. Ahí es donde está la clave. Entonces, en pocas palabras, estamos hechos de lo que comemos, así. Si los alimentos no contienen los nutrientes que deberían de contener, pues lógicamente que la deficiencia puede causarnos una enfermedad. Así que por eso es muy importante que obtengamos los nutrientes en las cantidades adecuadas. Y lo ideal, en el caso de la nutrición, y en realidad déjenme decirles, no se puede separar la nutrición de la medicina. En la medicina convencional hay un dicho muy importante que dice que la medicina por excelencia es la prevención. Y es la verdad. Lo importante es que no nos enfermemos, que conservemos la salud el mayor tiempo posible, si es posible hasta la muerte, así que eso es lo ideal. Y entonces ahí es donde entra la nutrición, porque aunque la nutrición no es medicina, de todas maneras la nutrición nos va a ayudar a evitar las enfermedades. Y déjenme decirles, hay literalmente miles de estudios que demuestran que el consumo de ciertos nutrientes tiene un impacto importante en la prevención de las enfermedades. Y voy a hacer ejemplos muy sencillos para no alargarme. Está demostrado científicamente que las personas que toman, por ejemplo, extracto de semilla de uva, estandarizado al 85%, 30 miligramos diarios todos los días, tienen más o menos un 37% menor riesgo de que les dé un infarto. Eso es mucho, ¿no? Está demostrado científicamente que si una persona consume en su alimentación por lo menos 200 microgramos diarios de selenia, va a tener 52% menos riesgo de que alguna vez en su vida se enferme de cáncer. Y que si ya tiene cáncer, va a tener 41% menos riesgo de que el cáncer lo venza, es decir, que se muera por el cáncer. Podría morir de otra cosa, pero no por cáncer. Y la razón es muy sencilla. El selenio tiene un efecto sobre la expresión de un gen que se llama gen supresor P53. O sea, así como hay genes buenos, por decirlo de una forma, no es que sean buenos o malos, así como hay genes que nos ayudan, o hay genes que, también hay genes que nos pueden causar cáncer, y se llaman oncogenes. Entonces hay genes que regulan a esos oncogenes, se llaman genes supresores. Y en este caso, les repito, el selenio inhibe, o más bien estimula la producción del gen supresor, es decir, que suprime a los oncogenes, P53. Por eso tiene ese efecto tan grande. Y además, fíjense en la dosis, son 200 microgramos nada más. Un microgramo es la milésima parte de un miligramo. Un miligramo es la milésima parte de un gramo. Un gramo es la milésima parte de un kilo. Imagínense, o sea que es una cantidad tan pequeña que es difícil imaginársela. Sin embargo, es un efecto tan grande que puede prevenirnos, les repito, en ese grado el cáncer. Y así yo podría hablarles de otros muchos efectos que tienen los nutrientes, pero está demostrado científicamente. Inclusive yo les puedo decir, y seguramente todo el mundo lo sabe, la nutrición nos afecta desde antes de nacer. Así que voy a dar un ejemplo que estoy seguro que todo el mundo conoce, pero hay muchos más, ¿eh? Cuando yo estudiaba medicina nos decían que los niños que nacían con paladar hendido, labio leporino y ese tipo de malformaciones congénitas se podría deber a que las personas tenían enfermedades de transmisión sexual. O sea, no, es que ese cuate no sé qué. Y sin embargo ahora todo el mundo sabe que los bebés recién nacidos que nacen con estas malformaciones congénitas se debe a la deficiencia de un nutriente, que es el ácido fólico, ¿verdad? Todo el mundo lo sabe. Por eso desde hace muchos años en muchos países a las mujeres se les regala el ácido fólico, aunque digan, no, es que yo voy a ser monja, no, es que yo ni siquiera tengo novio, no importa, tú tienes que tomar tu ácido fólico para que si te embarazaras no tengas a un niño, un bebé con problemas de malformaciones congénitas, repito, paladar hendido, labio leporino, meningocele, etc. Y otra vez, ¿cuáles son los requerimientos de ácido fólico? 200 microgramos, una cantidad exageradamente pequeña. Sin embargo, si las mujeres tienen esa deficiencia, van a tener ese problema tan grave. Imagínense, ese bebé que nació con esa malformación ni siquiera tiene que ver en el asunto, ¿eh? Ahí fue asunto de la mamá, que estaba desnutrida y que por eso nació con esa malformación, para que vean el impacto tan grande. Entonces, el primer objetivo
mi mensaje es ese: prevengan enfermedades. Yo sé que es difícil convencer a las personas, a ver, mira, ¿por qué no te tomas tú, por ejemplo, la vitamina E antes de que te suba la presión? ¿Por qué no te tomas el extracto de piña, perdón, el extracto de semilla de uva antes de que te dé el infarto? Como que la gente dice, no, es que yo no quiero gastar. Yo ya que me enfermo, ya voy a ver al médico ya que me dé mi receta. Entonces, eso es muy importante, prevenir. Uno sí puede garantizar el beneficio o la reducción del riesgo cuando uno está previniendo, eso no tiene nada de problema. Sin embargo, aunque uno sea médico, yo como médico, por ejemplo, yo no puedo decir a nadie de ustedes, yo le garantizo que lo voy a curar. Claro que no, eso es ilegal y eso es inmoral. Y además, muy importante, ¿por qué un médico no puede garantizar que va a curar a alguien? Porque la salud depende de uno, no del médico, ¿verdad? Es como los diabéticos. Aquí en México, ustedes saben, hay más o menos 15 millones de personas diabéticas y siguen tomando refrescos. México es el país en donde más refrescos se consumen que en todo el mundo, inclusive más que en China. Y eso que en China son 1.300 millones de personas. Aquí nomás somos 116 millones más o menos. Y a pesar de eso, la gente tomándose sus refresquitos, aunque sean diabéticos. La gente sigue haciendo lo mismo, pues va a seguir enferma de lo mismo. No importa que le den 100 pastillas. Y ahí es donde entra la segunda parte que yo les quiero decir. Hay que prevenir. Y si alguien ya está enfermo, bueno, hay que tratar de ayudarlo, ¿no? ¿Y ahí qué se hace? Ahí lo más importante, y yo creo que lo más difícil, al menos en mi experiencia de médico de 38 años de ser médico, lo más difícil es convencer a la gente que tiene que quitar la causa de la enfermedad. ¿Por qué estoy enfermo? Sería la primera pregunta que yo me haría si yo estuviera enfermo. ¿Por qué tengo diabetes si tuviera diabetes? ¿O por qué tengo artritis? O cualquier cosa que yo tenga. Entonces, casi todas las enfermedades están causadas por factores que uno puede modificar. Casi todas. Solamente aproximadamente el 5% de las enfermedades pues son genéticas, son congénitas, que ahí es difícil ayudar a las personas, pero sin embargo se puede ayudar. Tal vez no las curemos, pero las podemos ayudar de todas formas. Entonces tenemos 95% de ayudar a todas las personas. ¿Qué les tenemos que enseñar? Bueno, tenemos que enseñar que hay que quitar la causa. En primer lugar, hay que cambiar de estilo de vida. En segundo lugar, hay que cambiar de alimentación. Y en tercer lugar, hay que cambiar de actitud mental. En el estilo de vida, por ejemplo, hay personas que nunca hacen ejercicio. Y la gente piensa que cuando uno le dice ejercicio se refiere a que se inscriba en un gimnasio y vaya, no sé, 2 horas diarias y esté ahí. No tienen que hacer eso. Pueden sacar a pasear a su perro, pueden, no sé, limpiar la casa, limpiar el jardín, alguna cosita que les guste, pero sí hay que hacer ejercicio todos los días. Otra cosa muy frecuente es que la gente se desvela también todos los días. No se desvelen, acuérdense que hay un ciclo circadiano, que uno tiene que seguir el ciclo así como el sol y la luna. Pero hay gente que se acuesta a la 1 de la mañana todos los días, pues claro que van a estar enfermos. Pueden preguntar a alguien que venda seguros de vida y verán que las personas que trabajan de noche se mueren más pronto que las personas que trabajan de día. ¿Por qué? Bueno, porque están rompiendo ese ciclo circadiano. Así que estilo de vida. Otro estilo de vida bueno es que nos dé la luz del sol. Hay gente que aunque vive aquí en el campo, de todas maneras está encerrada. No le da el sol, entonces nada le sirve vivir aquí en un lugar tan bonito si no sale al solecito un ratito. Así que les recomiendo también salgan al sol, que les dé el sol un rato todos los días. Sobre todo antes de las 10 o después de las 3, que es lo menos fuerte. Otro estilo de vida importante, ahorita me acuerdo porque aquí traigo mi celular. Usen con cuidado sus máquinas. Yo también tengo mi maquinita, pero hay que usarlas con cuidado. ¿Por qué? Porque así como el coche. ¿Qué pasa con los coches? Pues muchas personas tienen accidentes todos los días con los coches. Si no queremos sufrir un accidente, bueno, hay que respetar las señales del tránsito, no ir en exceso de velocidad, ponerse el cinturón, más o menos así. Los celulares, acuérdense que producen microondas. Entonces cuando uno se lo acerca a su cabeza y está hablando por teléfono, está produciendo microondas, Así que, y si uno lo está hablando por teléfono, aumenta el wattaje del aparato. Y si no llega bien la señal, también aumenta esa potencia. Entonces traten de usarlo lo menos posible en urgencias. Si lo van a usar, úsenlo en altavoz o de plano los audífonos, para que así sea una cosa benéfica, pero que no tenga riesgos para la salud. Y así les podría hablar de otros estilos de vida que son saludables. Por ejemplo,
en la forma que usamos para lavar nuestra ropa. Parece raro, ¿verdad? Pero así que tiene que ver eso. No, pues tiene mucho que ver porque hay muchos detergentes que tienen efectos nocivos comparado con detergentes que son biodegradables, por decir algo. Y así les puedo hablar de muchas cosas. Segundo, hay que cambiar de alimentación, y ese es en el que voy a poner yo énfasis el día de hoy. La alimentación. Lo que comemos. Somos lo que comemos, todo el mundo sabe eso. Pero a veces en la actualidad la gente ya no come alimentos reales, ¿eh? Yo me acuerdo una vez hace 20 años que me compré algún yogur en un aeropuerto, le leí, de verdad no tenía fresas, decía sabor artificial a fresas, decía color rojo 40 y ni siquiera estaba hecho de leche, o sea, ni era yogur, ni tenía fresas, en verdad. Y me quedé traumado, dije, caray, entonces ¿qué estoy comiendo? Era algo raro. Entonces es muy importante fijarnos en qué estamos comiendo. Ustedes tienen la facilidad de que al vivir en el campo pues pueden encontrar cosas frescas más fácil de los que vivimos en la ciudad, pero a veces pasa al revés, que los que viven en el campo quieren comerlo en la ciudad, y los que viven en la ciudad, como saben que está todo contaminado, pues tratan de comer saludable. Entonces como que hay una paradoja, así que cuídense. En realidad podríamos resumir que los alimentos adecuados serían 3 cosas. No comer nada enlatado, que se refiere a todo lo que está empaquetado. Nada refinado, que se refiere a todas las harinas blancas, harinas refinadas y azúcar. Y en tercer lugar, no comer alimentos fritos. Que serían las 3 cosas que lamentablemente pues equivalen, yo creo, a la mayoría de las cosas que la gente come todos los días. Ni modo, pero esa es la verdad. Porque si comemos un alimento que está enlatado o empaquetado, pues lógicamente ese alimento tiene que tener conservadores, o si es enlatado pues tiene aluminio y otras sustancias más. Así que bueno, ¿qué objeto tiene si podemos conseguir algo fresco, no? A lo mejor si vamos de día de campo, no sé a dónde vayamos, que en alguna ocasión lo necesitamos, bueno, está bien, ¿no? O si hay algún desastre natural, bueno, también hay que consumir eso, claro. Pero hay que evitarlo lo más posible. Segundo, alimentos refinados. Ahí es la parte más difícil de la alimentación. Y la razón es muy sencilla. Los alimentos refinados, o sea, las harinas, al final de cuentas se convierten en azúcar. Y el azúcar es adictiva, así de fácil. Es decir, entre más azúcar consumamos, vamos a querer consumir más azúcar, porque nos hacemos adictivos a ella. Inclusive hay un estudio que salió publicado en una revista americana de neurología, lo hizo el Departamento de Neurología de la Universidad de San Francisco, California. Y bueno, ellos no se tientan el corazón para decir nombres comerciales. Entonces comercialmente pusieron ahí, aunque no les importó, y dijeron: las galletas Oreo son tan adictivas como la cocaína y la marihuana. Así de fácil. Y claro, yo estoy seguro que esas galletas no son las únicas. Cualquier cosa que contenga azúcar, lógicamente va a hacer que uno se haga adicto al azúcar. Por eso muchos refrescos tienen tanta azúcar, para que la gente siga queriendo comer y queriendo comer y queriendo comer. Al final de cuentas, ustedes conocen que los alcohólicos, pues lógicamente son adictos al alcohol. ¿En qué se convierte el azúcar cuando se fermenta? En alcohol, ¿no? Todo el mundo sabe eso. Claro. Por eso los niños dulceros de niños, cuando crecen, es muy probable que se hagan alcohólicos. Así que no les den dulces a sus niños. Mejor denle una manzana, denle una pera. Ahorita que están de moda los cherries, o de esos cerezas o berries, quise decir, arándanos y frambuesas y zarzamoras, también son dulces, pero el azúcar que contienen es compleja, no es simple. Uno de los problemas es ese, que si yo me como azúcar simple, va a producirme picos en los niveles de azúcar en la sangre, y esos picos hacen que uno se sienta bien momentáneamente, pero luego el cuerpo reacciona y entonces produce insulina y luego baja, pero baja más abajo de lo que tenía antes de comerme ese dulce. Y entonces, ¿qué va a pasar? Me voy a sentir así medio flojo o mareado o débil, y entonces me tomo otro y ahora le estoy otra vez, pero ese es un círculo vicioso. Y aparte de esos picos de azúcar producen muchos daños, que ya no voy a hablar de ellos porque se me acabaría el tiempo, pues, pero el azúcar es muy dañina, no solamente porque es adictiva, sino porque, déjenme decirles, normalmente para que una sustancia reaccione con otra, se requieren enzimas. Hay más de 3.700 enzimas. Y si no hay enzimas, no hay reacciones bioquímicas. Por eso se dice que sin enzimas no hay vida. Pero hay una excepción a la regla, y esa excepción es precisamente el azúcar. El azúcar sí reacciona con las proteínas de nuestro cuerpo sin necesidad
de enzimas. Ese fenómeno en bioquímica se llama glicosilación no enzimática. Eso significa que cuando yo consumo algo que se convierte en azúcar o el azúcar misma, empieza inmediatamente a reaccionar con las proteínas de mi cuerpo. Las daña, como si fuera, las carameliza literalmente hablando, y entonces el cuerpo ya no puede funcionar normalmente. Por eso uno envejece más rápido si consume azúcar, eso está demostrado científicamente. Uno de los métodos para ser longevos a nivel internacional, esto reconocido en la medicina antienvejecimiento, es la restricción calórica. Es decir, no consumir tantas calorías. Entre más calorías consumamos, más pronto nos vamos a morir. Es como en un coche, entre más gasolina quema, pues lógicamente los pistones se desgastan, ¿no? Porque dejan ahí residuos en las camisas o no sé cómo se llama, pero bueno, ¿cómo se llama esa cosa? En las proteínas podemos dividirlas en aminoácidos esenciales y aminoácidos no esenciales, es decir, que nuestro cuerpo puede sintetizarlos sin necesidad de consumirlos. Y hay otros que sí son esenciales, esos no puede el cuerpo, por eso tenemos que consumirlos. Si tomamos las grasas, sucede lo mismo. Hay ácidos grasos esenciales y ácidos grasos no esenciales. Entonces hay unos que tenemos que consumir a fuerza, si no también nos vamos a enfermar y nos podemos morir. Pero cuando llegamos al grupo de los carbohidratos, ahí no hay carbohidratos esenciales, no hay. Y esa es la paradoja, que las recomendaciones son consumir más o menos el 60% de nuestras calorías de los carbohidratos. Ahí está medio raro. Pero bueno, eso se ajusta el tiempo, luego les platico esa historia. Así que por eso es muy importante que consumamos las cantidades adecuadas de esos nutrimentos, y el azúcar solamente la que venga de las frutas y las verduras, y no agregar nada, ni una sola gota, ni un solo grano de nada de azúcar, para que estemos sanos el mayor tiempo posible. Aquellas personas que son dulceras y dicen, no, es que yo no puedo vivir si no como azúcar, bueno, no se preocupen. Hay una planta medicinal que se llama stevia. La stevia es 300 veces más dulce que el azúcar, pero tiene la ventaja de que no contiene azúcar ni calorías. Así que no se preocupen, pueden usar esa plantita para endulzar y no se van a hacer diabéticos. Claro, como es tan dulce, nada más le pueden echar una gotita. Si le echan más, pues se les va a hacer amargo de tanto dulce, Es como el frío cuando es tan frío quema, igual aquí. Entonces no le echen tanto, una gotita es suficiente y verán que van a poder sobrevivir ya y van a quitar la adicción al azúcar. Muy bien, entonces ese sería más o menos en grandes rasgos el azúcar. El azúcar, hay un libro inclusive que se llama en inglés que el azúcar es pura, blanca y mortal. Así llama el libro, Pure, White and Deadly. Es el libro que escribió un médico inglés, yo lo leí cuando tenía 20 años. Y desde entonces ya no como azúcar. Pero en verdad, todo lo que dice ahí es cierto. ¿El azúcar qué produce? Pues que se nos pican las muelas. ¿El azúcar qué produce? Pues que engordemos. ¿Y la obesidad qué produce? Pues todo. La obesidad puede producir cáncer, la obesidad puede producir enfermedades autoinmunes, puede producir diabetes, puede producir inclusive con artrosis, o sea, puede producir en realidad cualquier enfermedad. Por eso es tan importante evitar el azúcar. El otro alimento también que debemos evitar lo más posible son las harinas blancas. ¿Por qué? Porque ya les dije, las harinas blancas te van a convertir al final de cuentas en azúcar. Además, las harinas blancas son la pura fécula. Yo me acuerdo cuando yo estaba chiquito comprábamos maicena y hacíamos engrudo, ¿se acuerdan? Para pegar el papel en las piñatas. Entonces, ¿qué va a pasar? Si se comen un sándwich de pan blanco, se les va a pegar en el paladar, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si yo me como ese pan blanco o esa harina blanca en la panza? ¿Cómo no me puedo meter el dedo hasta acá? ¿Verdad? Entonces está canijo. Va a producir estreñimiento. Y el estreñimiento con el tiempo va a producir hemorroides. Y luego puede producir, por ejemplo, también puede producir divertículos. Aumenta el riesgo de cáncer de colon. Aumenta el riesgo de cálculos biliares, cálculos renales. Hace que los niveles de azúcar sean inestables y muchas cosas más. Produce alteraciones en las bacterias amigas, en la probiótica, y mucha gente piensa que los probióticos no son importantes, pero claro, déjenme decirles, los probióticos, aunque parezca raro, nuestro cuerpo está hecho de 50 trillones de células. Bueno, de células probióticas, o sea, células buenas, tenemos 20 veces más que nuestros 50 trillones de células.
al grado que la medicina convencional a este conjunto de microbios buenos le llaman microbioma. Entonces, en realidad, estos microbios son parte de lo que regula los genes de nuestro cuerpo. Por eso es tan importante conservarlos adecuadamente. Y cuando uno come harinas, lo que va a producir es la promoción del crecimiento de indeseables, por ejemplo, de cándidas, porque las cándidas viven de la fermentación y el azúcar se fermenta. Por eso es tan importante también. Luego la gente tiene candidiasis. Oye, ¿yo por qué tengo candidiasis? O niños, hay niñas chiquitas de 2 o 3 años, 4 años, que tienen flujo vaginal. ¿Por qué? Porque se alteró esa flora vaginal. Acuérdense que la flora vaginal está hecha de Bacillus de Doderlein, que al final de cuentas son Lactobacillus acidophilus. Bueno, esas personas, ya sean niñas o adultas, tienen una alteración en su flora. ¿Qué necesitan? Lactobacillus acidophilus. Fácil. Entonces, por eso es tan importante, les digo, evitar esas harinas refinadas. Entonces, ¿qué le falta a la gente cuando come esas harinas refinadas? Bueno, pues le falta lo que le quitaron, en este caso al pan, no a las harinas. ¿Qué le quitaron? La fibra. Entonces, por eso la fibra tiene el efecto al revés. La fibra va a producir que se dilaten los intestinos, y si los intestinos se dilatan, pues va a producir un movimiento peristáltico, hace que se mueva el intestino. Lo primero que va a sentir la gente es que va a ir al baño todos los días sin esfuerzo, ya no va a tener estreñimiento. Como ya no tiene estreñimiento, y una de las causas del estreñimiento, una de las causas de las hemorroides es el estreñimiento, lo más probable es que mejore de las hemorroides. Disminuye el riesgo de cáncer de colon, porque ya no va a estar en contacto tanto tiempo esas sustancias que la gente consumió con la mucosa de intestino. Disminuye el riesgo de cálculos biliares y cálculos renales. Ayuda a conservar los niveles de azúcar estable más tiempo. Ayuda también a conservar los niveles de colesterol, aunque no los baja directamente, sí disminuye la absorción de estos del colesterol. O sea, tiene muchos efectos benéficos. Entonces, lo que nos falta es fibra. Así que, bueno, también hay que consumir cantidades adecuadas de esa fibra para que nos ayude, en este caso, a los intestinos. Muy bien. Y en tercer lugar, hay que cambiar, dijimos, hay que evitar lo más posible también los alimentos fritos. Acuérdense, el peor enemigo de la nutrición es el calor. Porque hay muchas vitaminas que son lábiles, es decir, que se destruyen con el calor. Entre más calor tengan esas sustancias, lógicamente que tienen menos nutrientes. Mejor, en vez de frijoles fritos, coman frijoles de la olla. En vez de comer huevos fritos, mejor huevitos poché, huevitos cocidos o de plano crudos. Yo sé que por ahí dicen, no coman huevos crudos porque le da salmonelas. Pero bueno, mi papá tomaba 2 huevos crudos desde que yo me acuerdo. Se murió a los 88 años y nunca ni le dio salmonelosis ni le subió el colesterol. ¿Sí? Porque acuérdense que el huevo, la lecitina que tiene la yema, regula. Entonces, en realidad, lo que pasa es que antes no había muchos estudios sobre esos efectos. Ahí más bien lo que yo pienso es que el efecto dañino viene más bien del hecho de calentar a los aceites. Cuando uno, es más, dentro de los estudios antropológicos médicos está demostrado científicamente que hace 10.000 años, antes de que apareciera la agricultura, aquí en la Tierra no había más que puras grasas cis. Las grasas cis son grasas de cadena larga, entre 18 y 22 carbonos, que como son tan largas se dobla, y por eso el aceite es aceitoso, es líquido. Entonces se llaman grasas cis porque se ve como una forma de C. Pero cuando uno calienta esas grasas, el hidrógeno que agarran del aire hace que se hagan dobles enlaces, entonces se hidrogenan y entonces se convierten en grasas trans. Y cuando uno los ve en un microscopio, tienen una forma de T, por eso se llaman grasas trans. Y cuando el cuerpo las quiere digerir, dice, caray, yo no sé qué es esto. Yo tengo enzimas lipasas, amilasas y proteasas para digerir las proteínas, las grasas y los carbohidratos, pero yo no tengo enzimas para digerir las grasas trans. Por eso son tan dañinas. Y ahí están las grasas trans todavía. Se supone que deben estar prohibidas, pero ahí están todavía, en las galletitas, en los pastelitos. Y lo malo es que está permitido que en las etiquetas, en las etiquetas diga 0 grasas trans, a pesar de que sigan conteniendo. Ese es el problema, que no nos dicen la verdad. Muy mal. Debían decir la verdad pura y santa, pero bueno, ahí les dan permiso de decir que no contienen, aunque sigan conteniendo. Antes era peor, porque contenían muchas más y no decía. Ahora supone que contienen menos, pero dice que no contienen. Entonces, quién sabe qué será peor.
Entonces traten de evitar esas grasas. Si quieren comer grasas, yo les recomiendo que coman grasas pero extraídas en crudo y no las calienten, porque por ejemplo el aceite de oliva, cuando uno lo calienta, al final de cuentas puede ser peor que otro tipo de aceites. Las grasas que están saturadas se pueden calentar y entonces son menos dañinas. Por ejemplo, la manteca de puerco, ustedes me dirán, van a decir que soy un hereje, pero no, es verdad. O el aceite de coco. Como son grasas que ya están saturadas, cuando uno las calienta, pues ya no se pueden saturar más, sino que así son en forma natural. Pero claro, lo ideal es no comer cosas fritas. Pero si les gusta, usen aceite de coco y usen manteca de puerco lo menos calentado posible. Les repito, entre más calor hay menos nutrientes. ¿Sí? Muy bien. Entonces estos serían los 3 alimentos principales que les recomiendo no consumir, o al menos consumir lo menos posible. Y entonces estábamos en el segundo punto. El tercer punto es cambiar de actitud mental. Todo el mundo sabe que somos seres indivisibles, compuestos de mente, de cuerpo y de espíritu. Y entonces ahora sabemos, e inclusive los nuevos paradigmas de la ciencia así lo dicen, somos seres inseparables. Uno no puede sentir algo, no hay una emoción sin una hormona, ni una hormona sin emoción. Cualquier cosa que un ser humano sienta, libera una hormona. Hasta cuando uno se enamora, la mujer le aventó las feromonas y... Por eso mucha gente se desenamora, porque luego ya se acostumbra al efecto de esa hormona y entonces ya como que ya no... Por eso hay que hacer algunos truquitos ahí para que esas feromonas sigan teniendo efecto en nosotros. O por ejemplo la oxitocina, cuando una mujer tiene un bebé y no tiene suficiente oxitocina, por la deficiencia puede ser de algunos nutrientes como el manganeso, no va a querer a su bebé porque le falta esa hormona. Entonces no, o sí lo quiere pero no tanto, ¿verdad? Porque generalmente las mamás sí se enamoran de sus bebés y esa puede ser la falta de esa oxitocina. Las personas que no son sociables también les puede faltar esa oxitocina. Siempre que hay una emoción, hay una liberación de una hormona y no se puede separar. Si yo me asusto porque viene un perro, lógicamente que liberé también hormonas que se llaman las hormonas del estrés, que tienen que ver con luchar o volar. Fight or flight se llama la reacción. Entonces todo tiene que ver, no se puede separar, así que cuiden sus emociones. La ventaja que tenemos los seres humanos es que nosotros podemos controlar las emociones, Hay gente que dice que no, pero claro que sí. Si uno está enojado, puede quitarse el enojo, Si uno está triste, puede quitarse la tristeza. No importa lo que le esté pasando, El estado interior, nadie lo puede cambiar. De verdad, no importa que estén en un campo de concentración, o no importa que estén allá en un palacio. Todo es algo que tiene que ver con la percepción. Y ya, nada más. Entonces lo que alguien lo puede ver como algo maligno, el otro lo puede ver como algo maravilloso, por la percepción. Así que claro que lo podemos cambiar, Cuando ustedes estén enojados, estén tristes, hay un truco muy sencillo, Agarran un lápiz, bueno, yo no traigo lápiz, pero traigo pluma, y se lo ponen aquí. Y entonces, el puro hecho de poner la cara y la boca como que están riendo, hace que cambie la reacción de su cuerpo, es en serio. Así que están enojados, órale. Y con eso se les va a quitar esa emoción y van a cambiar instantáneamente de emoción, Hay otras formas, ¿no? Por ejemplo, recordar algo maravilloso que les haya pasado en su vida, no sé, cuando se casaron, cuando nació su hijo, cuando se ganaron la lotería, o lo que ustedes quieran. Y también el puro hecho de recordar eso es volver a vivir y va a liberar las mismas hormonas. Para el inconsciente no hay realidad, la realidad es lo que uno piensa. Por eso cuando uno está soñando y sueña que lo están persiguiendo, pues le pasa lo mismo que si estuviera en realidad. O sea, palpita el corazón rápido, se asusta uno, empieza a sudar. Y ya cuando despierta, ¡ay! Fue una pesadilla. Pero para el inconsciente todo es real. Por eso nunca hay que decir no. Porque si yo digo, no quiero algo, para el inconsciente decir, quita el no. Entonces, por ejemplo, si digo yo, no quiero ser flojo, para el inconsciente es quiero ser flojo. Más bien digan, quiero ser estudioso, quiero ser trabajador, etcétera, pero nunca digan no. Muy bien. Bueno, además, como estoy hablando yo también aquí de la influencia de la genética, también está demostrado científicamente que los pensamientos influyen en los genes. Está demostrado científicamente que el optimismo, es decir, las personas que somos optimistas, tenemos como 37% menos riesgo de enfermarnos de lo que sea que las personas que son pesimistas. Lógicamente una persona pesimista se enferma y se muere más pronto. ¿Por qué? Porque a lo mejor el que se enfermó, si le dio, no sé, cáncer, dice, no, ya sé, ya voy a morir, ni modo, ya qué, ya sé que aunque me pongan eso ni voy a curar. Entonces claro que se va a morir, Entonces, por eso es muy importante tomar en cuenta que nosotros podemos dominar a nuestra mente
y podemos inclusive cambiar a nuestros genes, nada más con pensar. Y déjenme decirles, no nomás los genes, hay un estudio de un señor que se acaba de morir hace poquito y que fue a Guadalajara en 3 o 4 ocasiones, que se llamaba el doctor Emoto. El doctor Emoto era un ingeniero del agua, y él hizo un experimento muy sencillo. Tomaba una botella de agua y él veía que con lo que él pensara cambiara la estructura de las moléculas del agua, y no tiene uno que ser maestro de meditación ni ser santo, Cualquier persona que acarre agua y piense, por ejemplo, en el amor, la compasión, la felicidad, etcétera, en la salud, cambia la estructura del agua, y si lo ven en el microscopio, ve que es otra agua. Y al revés, si yo pienso en coraje, en cosas feas, también se cambia la estructura del agua. Y recuerden, nuestro cuerpo es 85% del agua. Entonces, si yo estoy de malas, pues lógicamente toda la estructura de mi cuerpo se está alterando, nada más con mis pensamientos. Así que por favor, fíjense en lo que piensen. Hay un libro que escribió un doctor muy famoso que se llama Cuidado con lo que le pides a Dios, o por lo que rezas. Y claro, hay que fijarnos qué le pedimos a Dios, porque a veces no pedimos lo que queremos, o más bien pensamos que tenemos que tener lo que queremos a fuerzas, y a lo mejor eso no nos conviene, y nos conviene otra cosa, ¿no? Entonces, más bien hay que pedir por lo que nos conviene, aunque pensemos que eso no nos conviene y que al final de cuentas sí nos conviene. Muy bien. Bueno, pues estos son los 3 cambios que tienen que hacer las personas. Si alguien se quiere curar, eso es lo primero que tiene que hacer. Haz estos cambios. Y ya nada más con esos cambios, tienen muchas más probabilidades de curarse. Porque si uno sigue haciendo lo mismo, pensando lo mismo y comiendo lo mismo, seguramente le va a seguir pasando lo mismo. Es como si yo tengo un negocio y digo, ching, ¿por qué me vale el negocio? Pero no hago nada. Pues claro que va a llegar el momento en que voy a quebrar. Tengo que hacer algo, ¿no? A ver, pues voy a poner un anuncio, o voy a hacer una oferta, o no sé qué voy a hacer a una persona que brinque afuera como el señor Simio, el doctor Simio, o algo para atraer clientes. Pero claro que no va a cambiar nada si sigo yo haciendo las mismas estrategias comerciales. Igual así, si yo quiero conservar mi salud o recuperarla, hay que hacer esos cambios. Muy bien, bueno. Ahora les voy a hablar de los principios, ay caray, qué rápido pasa el tiempo, de los principios en los que se basa este paradigma nuevo que yo les estoy hablando de cómo la nutrición afecta a la medicina. O sea, en realidad los médicos tendríamos que ser nutriólogos, pero es el problema, que a los médicos no nos enseñan nutrición. Cuando yo estudié nutrición me dijeron, para estar sanos, comen leche, carne y huevos. Y me acuerdo que me decían, cuando tú no sepas qué darle a un paciente, porque es un caso difícil, pues recétale vitamina B12, te pones a estudiar el caso, ya la siguiente consulta pues ya le recetas bien. Las vitaminas no sirven para nada. Bueno, sí sirven, pero en ciertos casos específicos, ¿no? Pero no muy a pecho, como que no le ponían mucho énfasis a las vitaminas, más que en casos extremos. Pero bueno, entonces, yo por eso pienso que los médicos deberíamos saber mucha nutrición y los nutriólogos deberían hacer medicina. Pero ese es el problema, que los médicos no sabemos nutrición la mayoría de las veces, y los nutriólogos pues no saben medicina. Entonces ahí es donde está, le falta un lazo entre unos y otros. Pero bueno, ahí les voy a explicar eso. Entonces, el primer principio de Hipócrates decía, ya se los dije pero lo repito, deja que tu medicina sea tu alimento. En pocas palabras, significa que si uno quiere estar sano, debe de tener y obtener los nutrientes que necesitamos todos los días, sobre todo los que se llaman esenciales, porque los otros el cuerpo los puede producir aunque no los consumamos. Sin embargo, o sea, yo estoy de acuerdo en eso. Inclusive yo estoy seguro que si aquí hay nutriólogos y médicos, en su escuela les dijeron, tú tienes que obtenerlos de la comida, así que nada, no compres complementos nutricionales, eso nada más es puro cuento chino, te van a hacer un más caro y estás desperdiciando tu dinero. Eso es lo que van a pensar o saber la mayoría de los médicos y nutriólogos, porque bueno, esa es la versión que nos enseñan. Entonces yo les voy a decir algunas de las razones por las cuales la mayoría de las personas en este planeta no obtenemos los nutrientes en las cantidades que deberíamos y por lo tanto muchas veces requerimos un complemento nutricional. Muy bien, número 1, la contaminación. Yo no sé cómo están aquí de contaminación, pero la contaminación se refiere a muchas cosas, al cambio climático, pero a muchas cosas más. Se refiere, por ejemplo, sobre todo en los alimentos, a la agricultura, a la agroindustria más bien. Agroindustria, es decir, ahora hay una industria que quiere explotar al planeta. Y así como explotan a los mexicanos allá en California, no sé dónde, así también ahora quieren explotar la tierra. Yo no soy agrónomo, no sé mucho de eso, pero sí sé
que cuando uno hace agroindustria lo que quiere es sacarle lo más rápido posible a la tierra lo que puede. Órale, ¿qué hace? Pues le pone un fertilizante para que rápido nazcan las matas, ¿no? Y si le cae una plaga, que el mayate picudo negro, que el dragón azul o no sé qué animal, pues acaben con ese animal. Lo malo es que esa sustancia que le echan para matar al insecto también perjudica al que consume esa planta. Ese es el problema. Entonces cuando yo me consumo un plátano, una pera o no sé qué cosa que le echaron ese plaguicida y ese fertilizante, mi cuerpo dice, ah caray, esto no es un nutriente, yo me tengo que deshacer de él. Para deshacerse de él tiene que gastar nutrientes, que significa que ahora en vez de necesitar cierta cantidad de miligramos de ese nutriente, ahora necesito más. Les voy a dar un ejemplo así medio raro, pero tiene que ver con eso. Yo hace 10 años vivía feliz como la mayoría de los mexicanos, pero que me platicaba un amigo, oye, ¿sabes qué? Pues me asaltaron, o que al de la vuelta, quién sabe qué le hicieron, entonces yo me puse una alarma en mi consultorio, una alarma en mi casa, una alarma en el coche, y entonces ahora tengo que pagar, por decir algo, 500 pesos de la alarma del consultorio, 500 de la casa y 500 del coche. Entonces ahora gasto 1,500 pesos. Multiplíquelo por un año, pues ya son como 15,000 pesos, ¿no? Entonces ahora yo tengo que ganar más dinero para poder conservar mis ingresos. Así más o menos el cuerpo. Ahora tiene que consumir más nutrientes para conservarlos adecuados por la contaminación. Porque lógicamente que no es normal respirar todo ese ozono, no es normal respirar el azufre y todas esas cosas que hay en el aire. No estamos diseñados para respirar ese aire. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tener más defensas para poder metabolizar y evitar que esa cantidad de oxidantes me oxiden. Necesito antioxidantes y otras sustancias. Entonces, la primera razón. Por eso necesitamos complementos nutricionales. Claro, podría hablar más tiempo, pero el tiempo no perdona. Segundo, la segunda razón por la que no obtenemos esos nutrientes y requerimos complementos es la forma en que cocinamos los alimentos. Hay un estudio que fue publicado en una revista que se llama The New Scientist. Y muy sencillo fue el estudio. Se tomó brócoli, lógicamente crudo, se le hizo un estudio bromatológico, es decir, se le midieron los nutrientes, se partió en varios pedazos este brócoli y cada pedazo se cocinó de diferente forma. Uno simplemente se puso al vapor, baño maría, otro se puso a cocer en el agua, hirviendo lógicamente, otro en una olla de presión, otro se puso a freír y otro pedazo se puso en un horno de microondas. Una vez que ya estuvo cocinado cada pedazo, se le volvió a hacer el mismo estudio bromatológico, se le volvieron a medir los nutrientes y estoy seguro que ya todo el mundo adivinó qué pasó. Aquel que se puso o que se cocinó en un horno de microondas perdió 98% de todos los antioxidantes. Imagínense, 98%, por no decir el 100%. Entonces, aunque sea un alimento que tal vez desde el punto de vista gastronómico es sabroso, desde el punto de vista nutricional, pues es un alimento como quien dice casi muerto desde el punto de vista nutricional. Aparte pues que los hornos de microondas producen unas sustancias que se llaman residuos radiolíticos en esos alimentos que fueron cocinados ahí, porque lo que hace el horno es mover las moléculas del alimento por la radiación pues que produce esas microondas. Entonces, otra razón para no consumir alimentos en microondas, así que por favor no consuman en microondas, aparte que produce radiación, Lo que pasa es que la mayoría de la gente ni siquiera lee las instrucciones, pero en los instructivos dice, cuando le pique ahí en prender, córrale 2 metros y aléjese de ahí, no esté cerca del horno, así dice, aunque no lo lean. Así que por favor no consuman en microondas. Cuando hay en un restaurante casi todo está hecho en microondas, Traten de consumir alimentos que no puedan poner en el microondas, Por ejemplo, una ensaladita, un guacamole. Yo le recomiendo comer la mayoría de sus alimentos que sean crudos, tal vez el 80% que sean crudos. Hay algunos que no se pueden comer así fácilmente crudos, pero los pueden germinar. Y los demás pónganlos a cocer o pónganlos en su olla de presión. Y traten de evitar lo más posible fritos y los que están en el microondas. Mejor cómprense un horno, pero de normal, un horno eléctrico, convencional. Pues no creo que lleven tanta prisa para que en 30 segundos tengan que comer, ¿verdad? O sea, eso es muy exageración, muy exagerado. Más vale no comer que comer corriendo, sinceramente se los digo. Si no comen no va a pasar nada, no se van a morir. Pero si comen así, no van a hacer la digestión. Es que no tiene chiste. Así que mejor no coman, más vale brincarse una comida. Muy bien. Entonces, esa es la segunda razón por la cual la mayoría de las personas requieren complementos nutricionales, porque mucha gente usa microondas o come cosas fritas, etc. Y les voy a decir la tercera razón, que es una razón menos conocida por la gente.
Yo soy maestro de farmacología en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara desde hace 38 años más o menos. Y eso es lo que hacemos todos los días. Entonces hay una deficiencia que se llama deficiencia nutricional inducida, inducida por los fármacos, lógicamente. Eso significa que todos los fármacos van a hacer que uno tenga menos nutrientes de los que debería tener. Todos, no importa el que me digan. Puede ser desde un paracetamol hasta, no se diga, la quimioterapia. Así que esa es la primera recomendación que yo les daría. Vean qué medicamento están tomando, qué deficiencia les está causando y tómense ese nutriente para que al menos compensen esa deficiencia producida por el fármaco que están tomando, ¿no? Voy a decir un ejemplo muy sencillo, porque aquí en México hay 15 millones de diabéticos. A los diabéticos, a casi todos, les dan metformina y glibenclamida. Bueno, la metformina produce deficiencia de vitamina B12. Entonces, la deficiencia de vitamina B12 puede producir varios síntomas. Déjenme explicarles algo rápido. Había un doctor que se llamaba el doctor Linus Pauling, él fue premio Nobel 2 veces. Y él hizo un estudio que patrocinó los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos hace como 40 años. Él descubrió lo que se llama la medicina ortomolecular. Y cuando la descubrió lo siguiente que les voy a explicar. Que la deficiencia, por ejemplo, de la B12, la B3 y otras vitaminas, primero va a producir síntomas mentales y después va a producir síntomas físicos. Él descubrió que si una persona tiene deficiencia de vitamina B12, primero va a tener síntomas, por ejemplo, de psicosis, confusión, insomnio, depresión, ansiedad, etc. Y después va a tener síntomas físicos. Y eso es lo que va a pasar con las personas cuando toman ese medicamento y no consumen o no compensan más bien esa deficiencia de vitamina B12. Van a tener síntomas mentales, a lo mejor van a tener flojera, confusión y con el tiempo depresión. Y si persiste esta deficiencia, les puede dar anemia por deficiencia de B12. Inclusive hay una complicación con la metformina que se llama acidosis láctica, que en el 50% de los casos es fatal. Entonces, es un ejemplo. En este caso, hay que tomar la vitamina B12. Le voy a dar otro ejemplo. El ejemplo de las estatinas, porque veo que aquí en la ciudad muchas personas tienen alto el colesterol. Me parece que el 50%, bueno, déjame ver para ser exacto, no me quiero equivocar, 60%. 60% de los que están aquí les tienen exceso de colesterol. ¿Y qué les van a recetar? Les van a recetar estatinas. Las estatinas son fármacos, hay 6 tipos de estatinas o 7, que lo que hacen es inhibir a una enzima en el último paso de la biosíntesis de colesterol. Esa enzima se llama HMG, coenzima A reductasa. Bueno, tiene un nombre raro, pero no importa. Inhibe a una enzima que hace que no se produzca colesterol. Y bueno, ya con eso les baja el colesterol a fuerzas. Pero déjenme decirles, el colesterol no es tan malo. El colesterol es importante, al grado que el propio cuerpo lo produce. Es más, el hígado produce el colesterol. Algunas de las funciones del colesterol son producir hormonas, sobre todo las hormonas esteroides o las hormonas sexuales. Si uno no tiene suficiente colesterol, pues no puede producir hormonas, no importa si es hombre o si es mujer. Segundo, producir ácidos biliares. Necesitamos ácidos biliares para poder metabolizar las grasas. Y en tercer lugar, se necesita el colesterol para producir fosfolípidos. Los fosfolípidos son grasas buenas que están en todas y cada uno de los 50 trillones de células en la membrana. Se necesita para que las células se comuniquen unas con otras. Si no se comunican, se produce un caos. Así como si aquí dijeran, a ver, vamos a hablarle a la policía. No, pues no tienen teléfono. Vamos a hablarle a los bomberos. No, no hay teléfono. Entonces imagínense cómo le vamos a avisar que se está incendiando algo, que están asaltando. Pues no se puede. Así más o menos pasa en el cuerpo si no tenemos el colesterol adecuado. Muy bien. Entonces, cuando las personas consumen estos nutrientes, estos medicamentos, la lovastatina, simvastatina, pravastatina, al inhibir a la producción de colesterol, en ese mismo paso se inhibe la producción de un nutriente muy importante que se llama coenzima Q10. La coenzima Q10 también se llama ubiquinona y se llama ubiquinona salud. Se llama ubiquinona porque viene de ubicuidad, porque la ubiquinona tiene que estar en todas y cada uno, otra vez, de los 50 trillones de células, en todas, en cada una, tiene que estar ahí la coenzima Q10. Es la encargada de producir el 95% de toda la energía de nuestro cuerpo. Eso significa que cuando empezamos a perder esa coenzima Q10, empezamos a estar débiles. ¿Y qué es lo que le pasa cuando uno envejece? Cuando uno está viejito, es el principal peligro, que no tenemos fuerzas. Y ya. Entonces generalmente eso le pasa a la gente que no tiene Q10, pues empieza a cansar.
Si una persona pierde 25% de Q10 se enferma y nadie puede sobrevivir si pierde 75%. Pero se necesita para todas las actividades del cuerpo, para que el corazón se contraiga, por eso es el órgano que contiene más coenzima Q10, para que el riñón filtre, para que el hígado funcione, etc. Necesitamos Q10 para todo. Por eso es tan importante coenzima Q10. Así que yo, a aquellos que toman cualquier estatina, les recomiendo que por favor tomen coenzima Q10. Ahora hay una forma más asimilable, o más biodisponible, que se llama ubiquinol. Porque la ubiquinona, o sea, la coenzima Q10 en forma de ubiquinona, es la forma oxidada de coenzima Q10. Entonces, cuando uno la consume, el cuerpo la tiene que convertir en la forma activa de ubiquinona, que se llama ubiquinol. Antes no podíamos fabricar la ubiquinol porque era muy difícil y muy caro, y aparte se degradaba con el sol, con la luz y otras cosas, con el aire. Pero ya la nueva tecnología ya nos permite producir ubiquinol. Entonces el ubiquinol tiene la ventaja de que ya es la forma activa, no es la forma oxidada de la ubiquinona, o sea, de la Q10. Y otra cosa, el ubiquinol se absorbe 8 veces más que la ubiquinona. Entonces ahora es mucho más, como quien dice, potente. Entonces esa enzima nos ayuda literalmente para todas las actividades de nuestro cuerpo, para todas las células de nuestro cuerpo. Claro, el efecto más común o más importante sería la hipertensión. Yo hice un estudio en la Universidad de Guadalajara, en un programa que se llamaba hace muchos años, en 1985, se llamaba Programa de Estudios de Medicinas Alternativas de la Universidad de Guadalajara. Y entonces hicimos un estudio precisamente con la coenzima Q10, porque ustedes saben que hay dos tipos de hipertensión, una que se llama hipertensión esencial y una que se llama hipertensión secundaria. En el mundo hay muchos millones de personas, tal vez más de 300 millones de personas con hipertensión. Pero si tomamos a todas esas personas hipertensas, 95% de ellas están dentro del grupo de la hipertensión esencial o primaria. ¿Qué significa eso? Que no sabemos por qué les sube la presión. Y el otro 5% están dentro del grupo de la hipertensión secundaria, en la que sí el médico puede encontrar la causa y le dice, bueno, usted está hipertenso porque tiene aterosclerosis o insuficiencia renal o un problema pulmonar, etc. Entonces es más difícil controlar a alguien que tiene hipertensión esencial porque ni siquiera estamos seguros de la causa. Entonces yo a propósito escogí este grupo y les dimos la coenzima Q10 durante 2 meses. Y a los 2 meses estos pacientes tenían la presión bien. Entonces se acabó el presupuesto, entonces ya no les dimos la coenzima Q10, pero los perseguimos clínicamente durante más o menos unos 6 meses. Y hasta más o menos 6 meses los pacientes todavía seguían con la presión normal. Claro, ya después ya no sé qué pasó, pero al menos sí sé que esos 2 meses se pudieron controlar. Entonces por eso ahí demostramos la importancia que tienen los nutrientes que nos pueden ayudar. Claro, yo no digo que todas las personas se van a curar con eso, pero estamos seguros que les puede beneficiar. Y si ya están tomando algún medicamento, les va a evitar esa deficiencia nutricional inducida. ¿Sí? Entonces sería la primera recomendación: tomen los nutrientes que les causa deficiencia esos medicamentos. Entonces sería el primer principio de Hipócrates, y estos serían las 3 principales causas por las cuales no obtenemos los nutrientes como deberíamos y podemos, para compensar, tomar complementos nutricionales. Las otras dos, los otros principios de Hipócrates, uno dice, lo primero es no dañar. Otro principio de Hipócrates, lo primero es no dañar. Lamentablemente hay muchos estudios que inclusive salieron publicados en la Revista Americana de Medicina, ahí tengo la referencia por si alguien la quiere, en la que ellos dicen, el estudio fue publicado en 1999, o sea ya pasaron muchos años, 17 años, pero bueno, en ese estudio ellos mismos dicen que la tercera causa de muerte son la iatrogenia, es decir, los efectos secundarios causados por los fármacos. Y ellos mismos aclaran que ahí no tomaron en cuenta la automedicación. Así que bueno, también hay que tomar eso en cuenta. Otro principio de Hipócrates dice, no hay enfermedades sino enfermos. Y bueno, yo soy médico y me da mucho gusto que me hayan enseñado a diagnosticar. El diagnóstico va de la mano a un tratamiento e inclusive a un pronóstico. Yo por eso les puedo decir, uno puede aceptar un diagnóstico, pero no necesariamente tiene que aceptar el pronóstico. Ahí es donde entra uno, la capacidad de uno de modificar ese pronóstico. Inclusive hay un principio de la medicina, no de la medicina, de la física, de los nuevos paradigmas de la ciencia. Lo descubrió Werner Heisenberg. Werner Heisenberg lo que hizo fue muy sencillo. Él tomaba átomos y los estimulaba, y lógicamente un físico puede predecir lo que va a pasar con algo.
Y sin embargo, este científico no pudo predecir. Entonces lo que descubrió fue lo que se conoce en la actualidad como el principio de la incertidumbre. Entonces la verdad en este mundo es que lo único que es cierto es que todo es incierto. Así que aunque a alguien le digan, tú tienes hipertensión, vas a tomar enalapril toda tu vida, bueno, es probable, pero nada es seguro. Todo es incierto, todo puede pasar en cualquier momento, en cualquier mundo, y así se llama, el principio de la incertidumbre. Inclusive hubo una reunión de los grandes científicos que promovió la UNESCO en 1986, y este se promovió porque en esa época se liberó un libro, se escribió un libro que se llamó El fin de la ciencia, y entonces la UNESCO dijo, bueno, vamos a hacer una reunión con los científicos más grandes de la época, vamos a reunirlos para que debatan, y se reunieron allá en Venecia durante 2 o 3 días, y al terminar esta reunión se hizo una declaración que se conoce así. Desde esa época ya la definición de ciencia es distinta. Antes nada más era científico aquellos que se podía tocar, aquello que se podía repetir, aquello que se podía ver. Ahora ya no, ahora ya es científico. Hay cosas que no se pueden repetir y no por eso significa que no son ciertas, Es como si un atleta rompe un récord y aunque nunca lo pueda romper, pues no significa que no fue cierto, ¿no? Así que yo les recomiendo que lean esa declaración de Venecia de la UNESCO para que vean que ahora también los científicos es algo que no se puede ver o no se puede tocar. Por ejemplo, está demostrado científicamente que la oración también cura, así de sencillo. Inclusive el estudio lo hizo un cardiólogo en la Universidad de San Francisco también, en el departamento de cuidados intensivos, un cardiólogo, y entonces ni los pacientes sabían que rezaban por ellos, y los que rezaban por los que rezaban no sabían por quién rezaban, y había de diferentes religiones y no importaba la distancia, o sea que es intemporal, no hay tiempo ni localidad, es no local. Entonces había unos que estaban allá en la India, otros estaban en Inglaterra, otros estaban en México, otros estaban en otras partes y rezaban por personas que no sabían que rezaban por ellas. Sin embargo, el doctor demostró que a las personas por las que rezaron tenían mayor probabilidad de curarse que aquellas por las que no rezaron. Así que también eso es muy importante que lo sepan, ¿sí? Entonces, les decía, en la medicina nos enseñan ese tratamiento que se conoce como protocolo. ¿Ya? Entonces el protocolo significa que vamos a darle a todas las personas que tengan la misma enfermedad los mismos medicamentos. Sin embargo, cuando estamos aquí en la nutrición, ahí cambia la cosa. Aquí lo que tenemos que ver, y eso lo descubrió el doctor Linus Pauling, es hay que darle a cada quien lo que le haga falta. Porque aunque haya varias personas que estén diagnosticadas, por decirlo, con artritis o con diabetes, a lo mejor a algunas les falta un nutriente y al otro le falta otro. Por ejemplo, hace muchos años también ahí mismo en la universidad yo hice un estudio sobre la diabetes, más bien era sobre la obesidad, no era sobre la diabetes. Porque el cromo es un mineral que antes, hace 30 y tantos años, nadie ni lo reconocían. Entonces yo hice un estudio en el que medía los minerales. Y entonces vi que las personas que tenían sobrepeso tenían deficiencia, casi todos, de cromo. Y bueno, a lo mejor lo que le falta es cromo. Y entonces, en aquella época me acuerdo que un investigador americano que se llama Richard Passwater había descubierto el picolinato de cromo, que era una forma más biodisponible de cromo que el cromo alimental. Y entonces, bueno, vamos a hacer la prueba. Órale. Y entonces se les dio cromo a las personas que tenían ese sobrepeso. Y después de un periodo de tiempo, esas personas bajaron de peso. Pero hubo personas que dijeron, oiga, fíjese que nosotros, ese grupito, se nos quitó la diabetes. Y dije, caray. Le dije, no, la diabetes no se cura. Porque eso me enseñaron en la escuela. La diabetes no se cura, así que no diga eso, porque lo van a decir que ya estoy yo loco y ando diciendo ahí cosas raras. Y dije, no se cura. Bueno, entonces yo les dije, ok, vamos a investigar. Entonces vamos a buscar a sus médicos, sus expedientes, que toman, o etcétera. Y bueno, ya vimos que sí. Según los expedientes estaban enfermos. Entonces les volvemos a pedir exámenes y esos pacientes ya salen normales. Dije, caray. Y bueno, tuvimos que hacer muchas cosas porque yo tampoco sabía por qué pasaba eso. Pero después de muchos estudios y cosas, simplemente les puedo decir, la deficiencia de cromo, entre otras cosas, puede producir resistencia a la insulina. Y casi los diabéticos que tienen diabetes tipo 2 tienen resistencia a la insulina, y la mayoría de las veces, hago la aclaración, no siempre, se debe o se puede deber a una deficiencia de cromo. A veces se puede deber a deficiencia de niacina, a veces a deficiencia de vanadio, pero bueno, al menos lo más frecuente aquí es la deficiencia de cromo. Entonces, hay personas que en realidad lo que tienen es deficiencia de cromo y que les va muy bien con eso. Muy bien. Entonces, esa es la diferencia. Aquí, en este enfoque, le vamos a dar a la gente lo que necesite. O sea, aunque yo sepa
esa persona tiene artritis, bueno, pero a lo mejor lo que necesita es esto, y aquella que también tiene artritis, pero necesita aquello. Eso es lo ideal. ¿Okay? Por eso no hay enfermedades, sino enfermos. Y el último principio de Hipócrates dice, natura vix medicatrix, que significa la naturaleza cura. El cuerpo se cura solo, o al menos hace el intento. Por eso yo a mis pacientes y a toda la gente a donde voy siempre les digo esto que parece vacilada, pero es muy en serio. Harto ayuda el que no estorba. Por favor, no le estorben a su cuerpo. Porque la gente es muy rara, me dice, oye, yo estoy enfermo, me duele aquí, me duele allá, me sobran 10 kilos. Bueno, pero dígame qué hace. O sea, volvemos al principio, dígame el estilo de vida que lleva, dígame qué come y dígame qué piensa. Y ahí está la causa, ¿verdad? Casi siempre. Solamente el 5% va a estar en las causas congénitas, en la que, bueno, ya nació uno así, como si yo ya nací con los ojos cafés, bueno, para cambiármelos de color, pues está canijo. Me puedo poner pupilentes, pero no va a cambiar el color, nada más la apariencia. Entonces ahí sí es más difícil. Sin embargo, a pesar de eso, podemos ayudar a las personas que tienen enfermedades congénitas, ¿no? Les voy a decir un ejemplo muy sencillo. Los que nacen con fenilcetonuria, ¿cuál es el tratamiento? La dieta, ya. Antes de 1967, aquí en México no se hacía el tamiz a los recién nacidos y bueno, se morían y ni se daban cuenta que no podían comer leche materna porque no podían metabolizar la fenilalanina. Pero sin embargo, desde entonces, a todos los bebés que nacen aquí se les hace esa prueba y tú ya sabes, ok, tienes fenilcetonuria, no puedes comer ni siquiera leche de tu madre. Ah, bueno, se les da una dieta que no tenga fenilalanina y ya, con eso pueden vivir. Así de sencillo. Entonces, este es el principio de Hipócrates. La naturaleza cura, el cuerpo se cura solo. Y aquí yo les voy a pasar un mensaje muy importante. ¿Cuál es la diferencia entre un nutriente y un fármaco? Eso yo me preguntaría. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, para decir la diferencia les tengo que decir rápidamente, porque el tiempo pasa muy rápido. Les tengo que hablar acerca de una parte de la fisiología de nuestro cuerpo. Se llama homeostasis. La homeostasis es el poder maravilloso que tiene nuestro cuerpo de autorregularse. La gente no se da cuenta porque como que no se concentra mucho en su cuerpo, no le hace caso. Pero el cuerpo siempre está luchando por conservar una cosa que se llama la constancia. Y si lo viéramos desde el punto de vista mecanicista, eso es nuestro cuerpo, una constancia en la presión arterial, una constancia en la cantidad de azúcar, una constancia en la expresión de los genes, en la temperatura, en la oxigenación, etc. Cuando uno se sale de esa constancia se enferma. Es como un coche. Si a ver, yo voy a ir de viaje a Acapulco. Ah, bueno, pues checa tu coche. Checa la presión del aire de las llantas, el aceite, los frenos y no sé qué tanta cosa. Igual el cuerpo humano. Por eso un médico, lo primero que le pide al paciente, ¿qué son? Pues los signos vitales. Si a mí una enfermera me dice, este paciente ahorita tiene 38.5 de temperatura. Bueno, aunque yo no lo haya visto, ya sé que está enfermo. Así, de fácil. O este paciente trae 140 sobre 100 de presión arterial. Igual, yo ya sé que está enfermo, aunque no lo haya visto. No sé qué tiene, pues, pero sin verlo ya sé que está enfermo, porque se salió de esos rangos. Muy bien. Entonces, déjenme decirles, nuestro cuerpo tiene sistemas de autocontrol. Siempre va a tratar de controlarse solo. Los más complicados son los sistemas genéticos. Esos son los súper complicados, que todavía la ciencia no los comprende, y quién sabe si alguna los comprenda, porque son miles de millones de combinaciones y cambios que está canijo. Pero a lo mejor las computadoras algún día van a poder describirlos mucho más fácil. Les voy a dar ejemplos muy sencillitos. Temperatura. Si ahorita la temperatura ambiental fuera de 12 grados, ¿qué pasaría? Uy, pues estaría así. Claro, estaría disimulando, ¿no? Que tengo frío y estaría temblando. ¿Por qué hace eso el cuerpo? Porque es un intento, ese movimiento muscular es un intento para subir la temperatura. Y al revés, ¿qué pasaría si estuviéramos ahorita aquí a 33 grados? ¿Verdad? Todos estaríamos sudando. Pero no les diría yo, discúlpenme, tengo mucho calor, voy a empezar a sudar. Aunque yo no quiera, eso va a pasar. Porque es lo que necesita el cuerpo, que no me pase de la temperatura. Entonces rápidamente les voy a decir sobre los niveles de azúcar. Entonces, ¿qué pasa si yo ahorita digo, a ver, tráigame por favor un panecito, tráigame un juguito o un refresquito? Bueno, lo normal es que yo tenga 120 a 80 de azúcar, pero si tomo ese refresquito o ese juguito o ese refresco, lógicamente se va a pasar de la cantidad. Y entonces, ¿qué va a hacer el cuerpo? Se va a dar cuenta que subió el azúcar, el cerebro manda una orden al páncreas, el páncreas libera una hormona que todo el mundo conoce, que se llama insulina, hace que entre el azúcar a la sangre para que ya esté dentro de las células
digo que de la sangre las células, para que las células utilicen el azúcar como combustible. Eso sería lo que pasa, ¿ok? Eso es lo normal. Lo malo es que la gente piensa que el páncreas, yo creo que es infinito y que nunca se acaba. El páncreas está chiquito, es de este tamañito, y nada más del 15% de ese páncreas produce insulina. Así que si yo todos los días entro al refresquito, al panecito, al no sé qué, lógicamente que va a haber un momento que se me acabó, y ya, pues ya me hice diabético. Por eso tiene sus límites, para que no exageren. Pero bueno, vamos a suponer que la gente no exageró y comió nada más poquito panecito, poquito refresquito. Lo ideal es nada de refresco, pero bueno. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, se va a regular y todo sigue normal. Ahora vamos al caso al revés. Que digan ustedes, oiga, pues mire, ya van a ser las 11 y yo no he desayunado. Y yo estoy acostumbrado a desayunar a las 8 de la mañana, así que ya me iría como que medio mareado. Hasta ya no puedo beber bien. Hay gente que es así, ¿eh? Si sienten eso, quiere decir que están enfermos. ¿Por qué? Bueno, porque así como el cuerpo mandó la orden al páncreas para que liberara la insulina, también se va a dar cuenta del cerebro y va a decir al páncreas, ¿sabes qué, páncreas? Ahora está al revés, ahora bajó el azúcar. Necesito que hagas algo para que suba ese azúcar. Y entonces le dice a las células alfa que liberen una hormona que tiene el efecto exactamente al revés que la insulina. Esa hormona se llama glucagón. Y esa hormona va a hacer que suba el azúcar. Pero aquí lo maravilloso es que va a hacer que suba el azúcar sin necesidad de comer. Fíjense muy bien, ¿eh? Sin necesidad de comer. No, nada de que, oye, tráigame una coquita, tráiganle no sé qué. No, pues como sin necesidad de comer, ¿eh? ¿Por qué? Bueno, porque el cuerpo es tan sabio que tiene una reserva de azúcar ahí en el hígado que se llama glucógeno. Y ahí está esa reserva de azúcar, que nos puede durar hasta más o menos unos 3 días. Así que no tienen por qué sentirse mal en un ratito, mucho menos, o sea, si aguantan 3 días, ¿cómo no van a aguantar 2 horas o 3 horas, verdad? Entonces, si sienten eso, quiere decir que algo está mal con ustedes, hay que ver qué está pasando. Entonces, eso se llama homeostasis. Por eso podemos sobrevivir sin comer. En realidad podemos vivir hasta 40 días sin comer, ¿eh? Porque después el cuerpo, ya cuando no tiene reservas de azúcar, recurre a la grasa. Se llama cetogénesis y vive de la grasa. Y si le acaba la grasa, luego recurre a los músculos. Y hay aminoácidos que también se pueden convertir en azúcar, como la glutamina. Así que no se preocupen, no se van a morir. ¿Sí? Entonces, a lo que voy es que el cuerpo siempre está luchando por conservar esa constancia. Y ahí es donde entra la diferencia entre un fármaco y un nutriente. Cuando uno toma un fármaco, por eso casi todos los fármacos se llaman antibiótico, antiácido, antirreumático, antidepresivo, antihipertensivo, antiinflamatorio, anti lo que sea. Porque los fármacos tienen que romper la homeostasis para poder hacer efecto. Si no la rompen, no hacen efecto. Y esa es la diferencia. Si yo me tomo un nutriente, el nutriente no me va a obligar, por ejemplo en el caso de la coenzima Q10, ese no es el nutriente que es la coenzima Q10 no me va a bajar la presión así, me lo tomo y ya en 10 minutos mejor. Claro que no, porque va a regularlo. Esa es la gran diferencia. Inclusive la propia Organización Mundial de la Salud recomienda que a los médicos de primer nivel que recomiendan el fenogreco cuando viven en lugares donde no hay médicos y no hay medicina. Entonces yo me tomo el fenogreco y tengo diabetes, o sea, hiperglicemia, me va a bajar, poco a poquito, me va a bajar. Pero fíjense lo maravilloso, si yo tengo hipoglicemia y me lo tomo, me va a subir, me va a bajar más y me voy a desmayar, ¿eh? Y si yo no tengo diabetes y me lo tomo, me va a servir para otras cosas. Esa es la diferencia. Es un regulador. El nombre científico correcto es nutracéutico. Es un nutriente que ayuda a curar. En vez de ser farmacéutico, es nutracéutico. Entonces, eso es algo maravilloso, pues, porque esos nutrientes nos pueden ayudar a recuperarnos. Y haciendo los cambios que ya expliqué, tampoco son mágicos, ¿eh? Son nutrientes que nos ayudan. Entonces, yo les recomiendo, busquen qué nutriente les puede faltar y verán que se van a sentir muy bien, ¿verdad? Hipócrates también decía, dadme una fiebre y curaré cualquier enfermedad. ¿Por qué? Porque la fiebre también es un mecanismo de acción. En realidad, los 3 mecanismos de defensa más importantes del cuerpo son fiebre, dolor e inflamación. Esos son los más importantes. Entonces hay que controlarlos, pero no inhibirlos. Es igual que un niño. Un niño no lo vamos a estar regañe y regañe, ¿eh? Nada más le decimos, a ver hijo, haz esto, pero no lo vamos a estar ahí. Así más o menos el cuerpo, hay que regularlo, pero no inhibirlo. Esa es la gran diferencia. Muy bien, bueno, pues eso es lo más importante que yo les quería decir.